Soy Erika Alpide, la psicóloga del pelo rojo, sexóloga y psicóloga clínica, creadora del método Do It With Love, que ya ha impactado y ayudado a más de un centenar de personas a aprender técnicas de amor propio, levantar bloqueos y obtener abundancia en todas las áreas de sus vidas. Te invito a ser parte del podcast, donde estaremos compartiendo contigo todos estos métodos psicológicos y de desarrollo personal de gran impacto. Bienvenidos. Bienvenidos. Usted ya sabe que es muy bienvenido, no solamente bienvenido, muy bienvenido a su programa La Psicóloga del Pelo Rojo, un espacio de psicología, desarrollo personal, educación sexual integral que ayuda a la comunidad latina en todos estos temas de día a día para que usted se desarrolle en diferentes ámbitos y sea un mejor ser humano, como ya es de costumbre todos los jueves a las 8 de la noche a través de nuestra casa Latinos TV Nueva York, que usted está sintonizando en estos momentos. Recuerde cómo nos puede ver. Nos puede ver de diferentes maneras y a nivel internacional. En sus pantallas pueden ver muchas de las plataformas digitales donde puede acceder a la programación de nuestra casa, Latinos TV Nueva York. Puede bajar su aplicación con el QR que está ahí mismo. Puede vernos también en Roku TV y ahora en el Amazon Fire TV también. La psicóloga del pelo rojo está ahí y todos los últimos programas para que usted disfrute. Recuerde también decirle a Alexa, reproduce Bonches Latinos Radio y nos puede escuchar si es que no nos puede ver desde su cocina. Y yo sé que está disfrutando en estos momentos, tal vez preparando una cenita deliciosa o algo rico porque es el Día de Acción de Gracias. Entonces yo quiero aprovechar no solamente para desearles un espectacular día muy bendecido alrededor de sus familiares y recordarle una frase que es mi favorita, el agradecimiento abre las puertas a la abundancia. No se olvide de ser agradecido siempre, que cuando usted agradece, abre ese flujo energético para recibir más. Si usted no es agradecido, pues usted está bloqueando su energía divina para recibir. Estamos a veces educados que recibir es malo, pero el dar y el recibir, recuerden, esta ley universal se utiliza de esa forma. O sea que para recibir tenemos que dar y se encuentra más satisfacción en el dar. Pero como funciona así, usted va a ver que de diferentes maneras el universo, Papá Dios allá arriba le va a dar muchísimo y va a vivir una vida abundante. No siempre es dinero, abundante en amigos, en familia, abundante en trabajo, abundante en recursos, abundante en amor propio, abundancia en diferentes formas y también la abundancia física, la abundancia económica, ese dinerito que necesitamos, pues también va a empezar a fluir. Este es uno de los secretos, o sea que no se olvide de ser agradecido, que disfrute con su familia, con sus seres queridos. Aquí en los Estados Unidos es un día feriado, pues otros países no lo celebran, pero nosotros los latinos nos acoplamos un poquito a las celebraciones en los Estados Unidos, o sea que disfrutamos este día también para celebrar alrededor de nuestra mesa, disfrutando como de costumbre un delicioso pavito o un lechón o lo que sea que usted esté disfrutando, ser agradecido siempre. La psicóloga del pelo rojo los saluda y le manda un abrazo muy cordial. El día de ayer, 25 de noviembre, celebrábamos el día que ha sido nominado por la ONU como el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Yo sé que me van a decir que yo inundé las redes sociales con millones de posts porque lo tenía que hacer. Uno de los objetivos de la psicóloga del pelo rojo, justo como lo explicaba hoy, es crear la conciencia a través de los temas que yo expongo todos los jueves, explicando de la importancia de la educación sexual integral, por ejemplo, para combatir la lucha y ayudar un poco en la lucha contra la violencia de género. La educación sexual es súper importante y lo vengo recalcando absolutamente todos los jueves y no me voy a cansar de decirlo porque quiero crear esa conciencia. O sea que yo no podía pasar esta fecha desapercibida sin memorarla, conmemorarla y seguir poniendo esa energía para que seamos agentes de cambio dentro de nuestras comunidades. La violencia de género no es un fenómeno que viene un poquito complejo y complicado. Lo asociamos, tras que pensamos en esto, lo asociamos con marchas internacionales, con marchas grandísimas,
con congregaciones de mujeres que se juntan en las plazas, que se juntan al frente de las sedes de gobierno, y lo asociamos mucho con frases como, por ejemplo, ni una más, que se ha hecho pues muy viral en todo lo que es las redes sociales cuando vemos algún suceso lastimoso de violencia de género que llega a casos terminales, y pues en países donde esta violencia de género es muy atacada, muy fuerte, como por ejemplo en México, lo vemos que se ha hecho muy común en las redes sociales luchar y poner en los carteles en estas marchas ni una más. Vemos también que se unen mujeres de todas las edades, inclusive niñas, a estas marchas. Pero más allá de nosotras como mujeres ir a luchar en contra de la violencia, de ir a luchar y pedir a nuestros gobiernos que se nos creen nuevos decretos, nuevas leyes que se vayan aprobando en beneficio, vamos a recalcar el por qué se celebra esta fecha tan importante, que tal vez usted no sabe, pero como le dije una pistita ya al principio, la Organización de Naciones Unidas en 1999 promulgó esta fecha en honor a las hermanas Mirabal en la República Dominicana, ya que les voy a contar un poquito. Esta fecha recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa, 3 activistas de la República Dominicana que luchaban contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden de este régimen. Su muerte se convirtió desde entonces en un símbolo mundial de resistencia femenina frente a la opresión y a la violencia. En el 1999, la Organización de Estados Unidos pone esta fecha a nivel internacional para ser conmemorada debido a esta historia de estas 3 mujeres que dieron su vida, perdieron su vida luchando en contra de un régimen que no les permitía, tener acceso a muchísimas cosas. O sea que unas completamente heroínas, no solamente de la República Dominicana, sino a nivel internacional, pues por la lucha de los derechos de la mujer. Este día es tan importante y ayer las redes sociales estaban llenitas de diferentes personas, de diferentes personalidades, explicando la raíz de este problema que puede ser muy difícil de desarrollar y muy extenso. La psicóloga del pelo rojo siempre está promulgando de una u otra forma la educación sexual para aliviar un poco este fenómeno que nos duele mucho a las mujeres. Pero vamos a dejar algo en claro, y tal cual lo subí hoy a mis historias, y no he tenido ninguna queja, o sea que significa que este mensajito va por el lugar correcto, porque realmente en la lucha de la violencia contra las mujeres y las niñas, realmente no es un problema de las mujeres. Nosotros luchamos por nuestros derechos, pero no es nuestro problema, porque nosotros no nos atacamos a nosotras mismas. Esto es un problema de los hombres. Y mientras el hombre no salga de su zona de confort, no salga de la comodidad de su propio ser y nos apoye, porque vemos estas luchas, por ejemplo, y no vemos ningún hombre por detrás protegiendo lo que dicen que tienen que proteger, ¿no es cierto? Sino por el contrario, agrediendo más y poniendo y denigrando a las mujeres todavía, que seguimos en una lucha perpetua porque nuestros derechos básicos como seres humanos no se nos violen y no se nos pasen por encima. Entonces, concientizar a los hombres, estas luchas son para concientizar al hombre de una vez, que le bajen un poquito a ese patriarcado, por favor, y a ese machismo. Recuerden que hablábamos del macho alfa y les decía yo que el macho alfa no es el más fuerte, ni el que va al gimnasio, ni el más machote, ni el que tiene el auto último modelo, ¿no es cierto? Decíamos que el macho alfa dentro de la manada de lobos es el que protege y lidera. Esa protección y ese liderazgo en los hombres les está quedando pequeño. O sea que si van a venir a decirme que son líderes y protectores de su manada, pues tomen el asiento y de una vez bajémosle un poquito a todo lo que es la violencia de género. Me gustó mucho un post que hizo un señor que decía: todo mundo siempre ataca a la víctima, que la muchacha llevaba la falda muy corta, que venía vestida de una manera provocadora, que qué hacía a las 4 de la mañana agarrando el tren, pero ¿por qué andaba sola por ese momento? ¿Pero por qué salió? Siempre atacando a la víctima y no haciendo responsable al que hace la violencia.
Él decía, estamos siempre contando números de cuántas mujeres fueron abusadas, pero no nos damos cuenta ni hablamos de los abusadores. Hablamos de las mujeres que han sido violadas, pero no hablamos de los hombres que son los que cometen estos actos. O sea que siempre están los números de las mujeres que pierden la vida, pero no están los números de los hombres que andan por ahí asesinando a las mujeres. 8 de cada 10 mujeres que pierden la vida a causa de la violencia de género es por un familiar muy cercano o por sus parejas. Casi un 8 de 10 por sus parejas. Las personas que nosotras como mujeres escogemos para pasar nuestra vida, para formar una familia, los escogemos para que nos protejan, para que nos guíen, nos están matando. Entonces no podemos pasar este 25 de noviembre. Yo no podía pasar sin decirlo una vez más y repetirlo una vez más, que creemos la conciencia de educarnos a nivel de educación sexual, a nivel psicológico también, abramos nuestra mente un poquito más de que este mundo lo compartimos ambos. Y no es quitarle el poder a uno ni darle el poder a otro, sino arreglar las cosas en una manera equilibrada, porque el hombre no es mejor ni superior, la mujer no está inferior ni debe ser pisoteada. Somos completamente individuales, diferentes, y por el mismo hecho nos complementamos. Y ninguno tiene más poder que el otro. Entonces tenemos que aprender de una vez por todas a honrar, digo yo, la creación de Dios, porque Dios nos creó de tal forma y nosotros no lo estamos haciendo de la forma correcta y después de la forma de vida. Y después nos vemos en las iglesias todos los domingos santitos orando para que se nos concedan los milagros, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener como seres humanos un poquito de coherencia en nuestros actos y aquello que se ve reflejado en la sociedad. Porque vemos todavía una sociedad completamente machista y vemos un patriarcado que no ha avanzado absolutamente en nada en los últimos 30 años, más aún peor, está retrocediendo. En los Estados Unidos el año pasado fue un año devastador para los derechos de las mujeres, porque se nos fueron quitados muchos de ellos, inclusive el derecho al aborto. O sea que estamos viendo en este momento de que estamos retrocediendo en nuestra lucha. ¿Por qué? Porque nos quieren embarazadas todo el tiempo, nos quieren teniendo hijos todo el tiempo, nos quieren en la casa todo el tiempo y aún no se dan cuenta que ya eso está quedando para atrás. Ahora la mujer ya tiene más posibilidades de hacer muchas cosas, inclusive así lo hacemos todo al mismo tiempo. Somos mamás, somos hijas, somos hermanas, somos trabajadoras, estamos empezando empresas. ¿Cuántas mujeres no han pasado por la psicóloga del pelo rojo? Emprendedoras, luchadoras, fuertes, que se abren camino en una infinidad de diferentes formas dentro de la comunidad para hacer cosas de bien. Y también ocupando cargos altamente políticos, altamente de poder. Por eso es que yo creo que todavía no hemos tenido una presidenta mujer, porque sería este mundo mucho mejor, ¿no? No nos enfocaríamos tanto en la guerra, sino en otra cosa. En hacer el amor, diría yo. Qué cosa más bonita. Y sí, de esa misma forma de la que usted me entendió, porque en la educación sexual explicamos exactamente eso. La psicóloga del pelo rojo siempre está explicando que la educación sexual integral sana produce seres humanos íntegros. O sea que usted no se va a dividir entre su sexualidad dañina y adictiva, la pornografía y el exceso de cosas malas, sino en una sexualidad sana dentro de su pareja, dentro de su casa, dentro de su propio matrimonio, de su propia relación. Entonces, pues, hacer un hincapié en lo que sucede dentro de la violencia de género y vamos a ver las principales causas. Yo les voy a hablar un poquito de la cultura machista y patriarcal, obviamente que ya hablamos de esto, pero es que normaliza la idea de que el hombre manda y la mujer obedece. Ya se los expliqué, justifica el control sobre su pareja. Esto es algo que vemos en la violencia doméstica absolutamente todos los días. El querer controlar a la persona, ¿no es cierto? También viene de unas raíces religiosas muy profundas. Roles de géneros tradicionales, las mujeres son emocionales y son débiles, los hombres no lloran, deben dominar. Estas ideas van alimentando las relaciones disfuncionales. El aprendizaje social también, porque dentro de la sociedad siempre se nos está diciendo esto, que el hombre siempre es superior. Muchos agresores crecieron viendo a la violencia ser normalizada dentro de su hogar. La mayoría de las personas que son violentas cuando llegan a edad adulta es porque dentro del hogar han pasado por violencia familiar. Entonces, la violencia es un mecanismo de control,
no es una pérdida de control. El agresor busca siempre someter, silenciar y dominar a la persona, a su pareja. Los factores psicológicos, la baja tolerancia a la frustración, la inseguridad, la necesidad de control y los celos patológicos. Cuidados ahí a los celositos, porque esto puede ser muy peligroso. La falta de consecuencias sociales como el silencio familiar, la impunidad social, que es exactamente con lo que luchamos, y la normalización cultural, así son los hombres. Algo habrá hecho ella, como les dije al principio, siempre culpando a la víctima. Ahora, antes de culminar con este discurso que les estoy dando, espero que me escuchen bien. Seamos agentes de cambio dentro de nuestras comunidades, seamos agentes de cambio activos dentro de nuestras comunidades, porque siempre estamos pidiendo o exigiendo más presencia policial. Estamos exigiendo que siempre el gobierno de una u otra forma tome más medidas preventivas. Las medidas preventivas las podemos tomar yo, las puedes tomar tú, las puedes tomar cualquier otro individuo que es activo dentro de la sociedad. Si tú estás en una calle, si tú estás en un tren, si tú estás en un restaurante, en un banco, en cualquier lugar donde tú estés y ves mujeres que están siendo atacadas, que están siendo gritadas, que están siendo miradas de manera obscena, que están siendo de alguna u otra forma atacadas, pues sea agente de cambio y deténlo, deténlo. Lo puedes detener. Esto no significa entrar en violencia, sino ser un agente activo. Di algo, haz algo, no permitas que esto siga sucediendo, porque si no, eres parte del problema. Y eso es lo que ocurre, que ahora las personas están silenciadas. No me quiero meter en problemas, ese no es mi problema. Yo no, yo me paso calladito, yo no vi nada, y se agachan la cabeza y siguen. Entonces, no, tenemos que ser agentes activos, tenemos que decir algo si es que veamos algo erróneo. Realmente es impresionante que ahora los hombres, que supuestamente son los que nos defienden, se pasan silencio, pasan con la cabeza agachada cuando ven que una muchacha o una mujer está siendo ultrajada. Y encima se ríen, encima la culpan, o algo habrá hecho a ella. Entonces, por favor, tomemos responsabilidad de lo que esto significa. Vemos a nuestras niñas, jovencitas, en los buses. A mí me ha tocado tanto ver esto y realmente es horrible. Y me gustaría que algún día, alguna vez, un hombre sea empático y se ponga en los zapatos de una mujer cuando esto sucede. Porque realmente es vergonzoso. ¿Cuántas veces las niñas se sienten avergonzadas por miradas pervertidas, miradas obscenas, gestos obscenos? Y realmente es horrible. Por eso es que la educación sexual es tan importante en nuestras escuelas, a nivel básico, desde la casa. Por eso la psicóloga del pelo rojo le dice: no tenga vergüenza de hablar sobre sexualidad con sus hijos. Vaya educándolos desde pequeños para que sepan diferenciar y cómo actuar dentro de una educación sexual sana. ¿Ok? Me voy a ir a un pequeño corte y después regreso, que tengo invitados especiales. Vamos a hablar de teatro. Ya nos vemos.